Sean todos bienvenidos al seminario Cómo alcanzar libertad financiera. Soy Marco Rengifo, este es bibliatogo.com. Bueno, muy contentos con la participación de las personas que han visitado y han aceptado la invitación que hemos hecho a este primer seminario de bibliatogo.com totalmente en vivo y en directo. Quisiera contarles que bibliatogo.com es un proyecto de formación, es un proyecto de adiestramiento. Estamos buscando llevar un mensaje a todas las personas que estén interesadas en tener una relación personal, íntima y revolucionaria con Dios. Es bien importante que comprendamos las bases sobre las cuales descansa nuestra fe y comprender que la vida cristiana es un desafío permanente. Usted y yo estamos llamados y fuimos puestos por Dios como responsables de nuestro crecimiento y de nuestra vida espiritual. Y con este seminario lo que queremos nosotros básicamente es llevar un mensaje a todas las personas que tienen en común la fe cristiana y que están buscando darle bases sólidas, darle fundamento a su fe y a su vida cristiana. Bibliatogo.com es eso, básicamente es un aporte de formación, es un aporte de orientación a todas las personas entonces que quieren, que necesitan y que están buscando ese fundamento y esa base para sus vidas. Bibliatogo.com hace parte de GAT Enterprise, que es un holding de Social Network. Tenemos varios proyectos ahora mismo funcionando en internet, otros que van a venir poco a poco poniéndose al aire y que sabemos, cada uno de ellos es un especial tesoro de Dios, porque cada uno de ellos va a aportar muchísimo a su vida espiritual y al conocimiento de Dios y de su palabra y del crecimiento que usted como hijo de Dios y como hija de Dios debe tener. Yo les invito para que visiten bibliatogo.com, para que conozcan otros proyectos hermanos en los que estamos trabajando ahora mismo: murodelolamentos.com, mujercristianahoy.com. Nuestro campo de práctica en bibliatogo.com es forosdedios.com. Y bueno, una serie de proyectos que poco a poco iremos colocando al aire al público y que ustedes se van a enterar. Muy pronto espero invitarles para que participen de la primera red social al nivel de Facebook, al nivel de Twitter, al nivel de redes sociales como LinkedIn, que es una red social para profesionales. Nosotros también, los cristianos, tendremos una red social y la pueden ver aquí. Se llama gapsheet.co. ¿Listo? Luego les exhorto pues para que aprendamos, para que nos preparemos y para que todos los días le demos la oportunidad a ese maravilloso Dios de venir a nuestra vida y de cumplir sus propósitos. Contarles quién soy yo, Marco Rengifo. Yo soy cristiano desde muy joven, desde muy niño. Tuve el hermoso privilegio de que mis padres un día tomaran la decisión de seguir a Jesucristo, de seguir los caminos de Dios. Sin obligaciones, sin condicionamientos. Mis padres me fueron poco a poco orientando, me fueron instruyendo en los caminos de Dios, al punto que llegué a amar las cosas de Dios, llegué a amar su palabra, llegué a amar el participar de un ministerio cristiano, de participar de una célula. Y bueno, hoy soy esposo, soy padre de dos hermosas mujeres, mi esposa Juliana, mis hijas, la mayor Renata y la pequeña que ven en la imagen es Antonella, apenas va para 3 meses. Soy de profesión comunicador, soy productor web y multimedia. He tenido el hermoso privilegio de hacer estudios en administración. Me encanta la calidad, me encanta todo el tema de empresa. Me fascina la capacitación en e-business, me gusta el emprendimiento. Soy colombiano de nacimiento, vivo en Cali y en este momento soy el líder del proyecto GAT Enterprise y todos sus productos y servicios. He sido facilitador en temas de formación cristiana, orientación de familia y de personas. Me encanta el cine, me gusta con mi esposa y con mis hijas cada vez que podemos viajar y estar en tiempos de juego, en tiempos de recreación, en tiempos de descanso con mi familia. Bueno, y ahora yo le pregunto, ¿y usted quién es? ¿Sí? Y a medida que vayamos conociéndonos en la comunidad de Biblia to Go, nos iremos conociendo e iremos sabiendo de qué país, de qué ciudad
y cuáles son sus gustos y hacia dónde es que vamos caminando. Me gustaría entonces que entráramos en materia. El seminario al que yo les he invitado hoy es el seminario de cómo alcanzar libertad financiera. Y es bien importante que ustedes tengan en cuenta que el tema hoy no es el dinero, el tema hoy no es la plata, el tema hoy no es la carencia o la abundancia de dinero. Lo que nosotros hoy vamos a entender es realmente qué es la libertad y qué son las finanzas. Y dentro del marco de qué es la libertad y qué son las finanzas, usted y yo vamos a comprender, ¿sí? Vamos a comprender realmente en dónde se da la esclavitud y cuáles son las causales o cuáles son las causas, o mejor, cuáles son finalmente, cuál es el origen de la esclavitud financiera. Ojo, porque la esclavitud financiera es algo que afecta a cristianos y a no cristianos. Y la esclavitud financiera afecta a personas pobres y afecta también a multimillonarios. La Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 5, verso 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Las personas que me están escuchando ahora mismo, yo no sé usted qué piense de Dios. Yo no sé cuál sea su concepto, su idea o su credo acerca de un Dios. Pero de lo que sí estoy plenamente seguro es que a nuestra vida provienen bienes y riquezas. Y cuando yo comprendo que esos bienes y esas riquezas provienen de Dios, en el marco de lo que la palabra de Dios me está enseñando aquí, me dice, el hecho de yo tener bienes y riquezas y comprender de quién provienen los bienes y las riquezas, me debe llevar a mí a entender que también he sido dotado, he sido facultado para comer de ellas, para vivir de ellas, para sacar provecho de estos bienes y de estas riquezas. Es casi como si nosotros nos ubicáramos en la posición, vamos a hablar de las facultades. ¿Qué es una facultad? Es tener la capacidad, es tener el don, es tener el talento ¿de acuerdo? Para poder desarrollar una tarea específica. Yo le pregunto a usted, ¿usted está facultado para manejar un avión? A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no lo sé, esa no es la discusión. Pero cuando nosotros hablamos de la facultad es tener la capacidad evidente, tener la capacidad idónea, la facultad idónea para poder hacer uso, un buen uso de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros hacemos. La Biblia nos dice que Dios a usted y a mí nos ha dado bienes y riquezas. Pero no solamente nos ha dado bienes y riquezas, sino que también nos ha dado la facultad, el don, el privilegio para poder comer de ellas, para tomar parte de ellas y para gozar también entonces de estos bienes y de estas riquezas. Y finalmente la Biblia dice, esto es don de Dios. Cuando yo comprendo que Dios es el dueño absoluto de todo y que ese primer lugar que yo me he dado a mí mismo, mejor aún, está equivocado y que yo estoy equivocado, porque yo solamente soy un administrador, yo solamente soy un mayordomo. Cuando yo comprendo eso a la luz de la palabra de Dios, entonces para mí es más sencillo entender por qué muchas veces soy esclavo financieramente. ¿Qué definiciones hay acerca de la libertad? La libertad puede ser entendida como una facultad para obrar, para actuar con libertad. Todos nosotros nos podemos mover con total libertad en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestro barrio, es la pregunta. Bueno, en el caso de hoy vemos cómo vivimos en una sociedad muchas veces violenta y no hay libertad para uno poder moverse de un lugar a otro y sin miedo a que le hagan daño. Pero digamos que en el buen sentido de la palabra, de la expresión, todos nosotros tenemos facultad para obrar y para actuar con libertad. La libertad también incluye la responsabilidad de los actos. A pesar de que nosotros actuemos de cierta manera, al final nosotros siempre tendremos que ser responsables de nuestros actos. La libertad también es el estado y es la condición de no ser esclavo, ¿sí? Cuando nosotros imaginamos un esclavo, nuestra mente y nuestro corazón lo primero que hace es pensar en lo que la historia nos habla era la esclavitud. Y eran personas, y ojo con esto que voy a explicar, eran personas que eran primero sacadas de su tierra, de su cultura,
de su familia, eran arrebatados de su familia, casi que arrancados de su familia. Luego, en la vida del esclavo no solamente vive el esclavo, en la vida del esclavo sufre también su familia, sufre su nación, su tierra, su patria. ¿Por qué? Porque le están arrebatando un miembro, le están arrebatando, le están arrancando, le están desarraigando a alguien que hace parte de esa tierra, de esa cultura. Luego, no solamente sufre el esclavo desde el principio. Y el esclavo es esclavo porque vive un proceso de humillación donde le es entonces violentada su libertad física, le es también ofendida y dañada su libertad emocional, al punto también que le puede ser violentada su facultad de creer, de ser un ser espiritual, de tener una noción de Dios, de tener una noción acerca de la eternidad. De ahí entonces que la historia a nosotros nos relate eventos supremamente trágicos acerca de lo que es la esclavitud. Cuando usted y yo comprendemos el valor de la libertad, porque usted y yo fuimos creados por Dios siendo libres, pero lastimosamente en un acto de nuestra decisión, en un acto de nuestra voluntad, tomamos la decisión nosotros de ya no ser más libres, sino ahora ser esclavos. Y somos esclavos desde el huerto del Edén por nuestras emociones, por nuestros sentimientos y peor aún, por nuestro parecer. Porque a nosotros nos parece entonces que las cosas no deben ser como Dios quiere, sino como nosotros queremos. Se nos dice también que la libertad es la facultad de no estar preso. Y ojo, porque cuando nosotros hablamos de no estar preso, no nos referimos solamente a la condición de la cárcel, a la posición de haber sido tomado de un lugar, sacado y llevado esclavo a otro lugar y ser puesto en esclavitud. Ojo, porque el esclavo no era esclavo porque estaba en una cárcel. El esclavo era esclavo porque sus derechos y sus deberes eran violentados, porque su capacidad de ser un ser humano libre en la tierra, libre en el planeta, habían sido borrados y quitados. Cuando nosotros hablamos del preso, el preso está preso por sus acciones. El preso no está preso porque un día fue, tocó a la puerta de la cárcel y dijo: por favor, les ruego el favor que me dejen entrar a la cárcel para encarcelarme o autoencarcelarme. No, el preso está preso resultado de sus acciones, resultado a lo mejor de sus actitudes. Cuando usted y yo entendemos que la libertad es un privilegio, es una licencia, es muy parecido a lo que la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 19. Dios nos ha facultado, Dios nos ha dejado tomar parte de nuestros bienes y de nuestras riquezas. Él nos ha dado el privilegio, la licencia, la libertad para gozar de la provisión. ¿Cuándo somos libres también? Cuando no estamos obligados a cumplir ciertos deberes. Pero normalmente no estamos obligados a cumplir ciertos deberes cuando la tarea ha sido bien hecha, cuando la tarea ha sido bien realizada. Cuando usted y yo estábamos en el colegio y a usted y a mí nos exoneraban de un examen y nos decían: usted fulanito de tal no debe presentar el examen y tiene 5 en su nota definitiva, usted se sentía feliz y gozoso. Usted no se sentía feliz y gozoso por ese momento. Ahora usted comprende que usted se sentía feliz por todo el proceso que había vivido. Ahora usted era libre de cumplir un deber porque había sido libre durante un proceso académico, un periodo académico que lo llevó a ese último punto de ser exonerado. ¿Y cuándo más usted y yo somos libres? Cuando desarrollamos una facultad, un talento para actuar con destreza. Cuando actuamos con confianza, cuando somos libres para expresar, para actuar, para movernos. La persona que baila, la persona que practica danza, la persona que practica algún arte, la persona que se siente capaz de ir y correr los 100 metros planos. Esa persona tiene una destreza y de eso vamos a hablar al final y por eso lo coloqué aquí de último, porque no quiero que se le olvide la palabra destreza. Cuando usted tiene la libertad, la facultad de actuar con destreza, es porque usted es una persona que ha entendido que ha sido facultado para actuar en libertad. Cuando nosotros entonces, acá en el paralelo, hablamos de las finanzas, la primera definición que uno encuentra es: las finanzas son flujo de dinero del individuo. La pregunta es:
cómo está mi flujo de caja, mi caja interna, mi caja personal o mi caja pequeña. ¿Cómo está el flujo de dinero? Es decir, cuánto entra, cuánto sale. Estas finanzas también se dan en el flujo de dinero entre individuos y empresas. ¿Por qué? Porque los individuos consumen lo que las empresas ofertan. Los individuos demandan lo que las empresas sacan de producción. Nos dice también que las finanzas hacen parte o son una rama de la economía y la administración. En el gran árbol de la vida humana, en el gran árbol de la sociedad, hay muchísimas ramas. Una de las ramas es las finanzas y esta rama está muy cercana a la economía y esta rama está muy cercana a la administración. Ya en la siguiente diapositiva lo voy a explicar más a fondo. ¿De qué nos hablan también las finanzas? Las finanzas es la manera como usted y yo obtenemos el dinero, los ingresos, pero también cómo gestionamos esos ingresos. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene su ingreso? ¿De dónde viene el dinero que usted gana? ¿De dónde viene el dinero que usted ahora mismo tiene en su bolsillo, en sus manos, en su cuenta bancaria? ¿De dónde está viniendo? Pero la segunda pregunta es, ¿y usted cómo gestiona esos ingresos? Porque a lo mejor gestionamos los ingresos como egresos. Es decir, lo que entra es lo mismo o menos de lo que sale o más de lo que sale. Las finanzas también son los fondos necesarios para cumplir objetivos. Cuando las empresas desarrollan un plan de marketing porque van a lanzar un nuevo producto, las empresas lo que hacen es establecer un fondo, ¿de acuerdo? Un presupuesto. Y ojo porque los presupuestos como los ingresos y los egresos siempre deben ser en algún momento limitados, ¿de acuerdo? Nadie tiene fondos ilimitados. Aún las más grandes compañías del planeta tienen fondos limitados y se llaman necesarios. Si usted entonces va a tener un viaje, si usted entonces va a hacer un diplomado, una especialización, una maestría, un curso, si usted está yendo hacia el mercado, hacia el supermercado, si usted está yendo hacia a una tienda de tecnología, etcétera, comprenda que sus fondos son necesarios y son limitados para cumplir ciertos objetivos. Cuando hablamos entonces de finanzas, en última instancia, hablamos de dinero, de bienes y actividades de generación. Y yo quiero en este aspecto, he colocado de una manera intencional esta definición: facultad de actuar con destreza en el campo de libertad, y dinero, bienes y actividades de generación en el campo de finanzas, porque al final usted y yo vamos a aprender cómo salir de la esclavitud financiera. Muy bien, continuemos entonces. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. ¿Qué es lo primero que usted y yo debemos hacer? Debemos tener una comprensión adecuada de la esclavitud financiera. ¿De acuerdo? Si usted no comprende qué es la esclavitud financiera, a usted le va a quedar muy difícil entonces entender, primero, si usted es un esclavo de las finanzas. Segundo, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué causó esta situación que yo estoy viviendo? Y tercero, ¿cuál es la medicina? ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a salir yo de esta situación en la que ahora mismo estoy? Luego, cuando nosotros hablamos del qué es la esclavitud financiera, usted debe entender que así como Dios utiliza el dinero para engrandecernos, para dirigir, para llevar, para proyectar nuestras vidas hacia lo próspero, hacia la abundancia, hacia el bienestar, hacia la calidad de vida, Satanás, el diablo, el enemigo, utiliza el dinero para enredar nuestra vida. Usted y yo debemos aprender a reconocer cuáles son las trampas del enemigo cuando usamos mal el dinero y que finalmente terminan llevándonos a la esclavitud financiera. Fíjese que Dios a usted y a mí, en la palabra de Dios, en la Biblia, nos ha dado pautas claras para que usted y yo siempre seamos guardados de la esclavitud financiera. Yo le invito entonces para que estudiemos cuáles son las causas de la esclavitud, cuáles son las consecuencias funestas de la esclavitud, ojo, para cualquier tipo de persona y especialmente para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es entonces la esclavitud financiera? Cuando usted y yo pensamos en la historia, vemos que la esclavitud financiera hasta hace muy poco significó
precisamente eso, esclavitud física. Si alguien no podía pagar las deudas, esta persona era enviada a prisión y su familia automáticamente pasaba a manos del prestamista. Cuando usted va a la Biblia, ¿sí?, vemos que esto fue practicado en la palabra de Dios, y en Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26, la Biblia nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice la Biblia, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Luego, la Biblia en este aspecto nos da una base sólida. La esclavitud financiera podía llevar a una persona en el contexto de la Biblia a la esclavitud física, al punto de ser llevado preso y su familia tomada como esclavos. La esclavitud física no existe hoy, ¿sí?, pero ha sido reemplazada poco a poco por otras que son igualmente preocupantes. Por ejemplo, la esclavitud mental. Miles de familias cristianas y no cristianas hoy, cada año, son destruidas por todas las preocupaciones financieras que son causadas finalmente por presiones en esta área, por presiones de consumo, presiones de excesos, presiones de exceso de tarjetas de crédito, presiones de solicitudes de crédito. Y esto se debe básicamente a que hemos violado uno o dos o más principios de los que nos habla la palabra de Dios. Ojo, porque la esclavitud financiera no solamente es falta de dinero, ¿sí? El tema del dinero es otro tema, ¿sí? Lo que realmente trae a la esclavitud financiera no es solamente el hecho de que no tengo plata, no tengo dinero. Muchas veces ocurre lo contrario, ¿sabía usted? Muchas veces la abundancia, ¿sí?, es la que trae como consecuencia la angustia mental. Si se tiene muy poco, entonces la gente se preocupa por ganar más. Pero si se tiene demasiado, se preocupan pensando siempre que lo que va a suceder es que van a perder el dinero que tienen, el mucho o el demasiado o el excesivo dinero que puedan tener. Entonces, la Biblia a nosotros nos menciona el peligro de tener una actitud no sana. La Biblia nos previene a nosotros contra la soberbia. Cuando usted y yo decidimos manejar nuestra vida a nuestro antojo, estamos actuando en soberbia y estamos despreciando a Dios muchas veces. ¿A causa de qué? A causa de la pobreza. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, en el verso 8, dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, dice, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves al castigo. Ahora bien, ¿por qué la Biblia nos habla de esto? Porque se nota claramente cómo esta es una oración en la cual se pide protección contra el peligro de una corrupción a causa de la abundancia o a causa de la falta de dinero. Por lo tanto, usted y yo podemos también entender que lo importante no es ser rico o ser pobre, sino la actitud, la intención oculta en mi corazón es lo que realmente termina afectando mi relación directa con Dios. Y este tema de la actitud lo vamos a estudiar ya en un momento con un gráfico que hemos preparado en bibliatogo.com. Luego, con el propósito de encontrar las soluciones, Dios ofrece soluciones y es necesario, primero, ver cuáles son los problemas financieros y ver cuáles son las causas
Ya que muchas veces usted y yo lo que hacemos es tratar los síntomas, pero no vamos directamente al origen del mal. Ya lo hemos anotado varias veces. Las circunstancias, las cosas que suceden son síntomas solamente. Pero el desconocimiento y la violación de los principios de Dios en el pasado son los que constituyen finalmente la fuente, el origen de las aflicciones que usted vive hoy en el presente, en su área financiera. Usted no se imagina entonces todavía el plan que Dios tiene con sus finanzas. Y usted no se lo imagina sencillamente porque usted no se ha tomado el trabajo de decirle a Él, primero, tú eres el dueño absoluto. Y segundo, ya descubrí, mi corazón es el problema. Y necesito que Dios venga y descubra mi vida. Entonces, en el seminario de hoy, vamos a analizar 4 causas posibles entre las muchas que puedan haber, 4 causas posibles de la esclavitud financiera. Y yo estoy plenamente seguro, mire, que cuando yo le invité a usted a este seminario, a lo mejor muchas personas pensaron que yo les iba a hablar de tics, de claves, de pruebas infalibles, técnicas para salir de pobres, etc. No. Bibliatogo.com no es un sitio de reflexiones e imágenes bonitas para que usted las comparta y digamos tan lindo que es Cristo. No. Aquí vamos a precisar con objetividad lo que la Biblia nos habla sobre la verdad de Dios para la realidad que yo estoy viviendo hoy. Por eso, usted puede hoy saber si existe un problema básico en su vida respecto al manejo que usted hace del dinero. Si usted está viviendo hoy alguno de estos síntomas, es posible que allá en el pasado, en las situaciones del pasado y en la manera como usted empezó a vivir su vida y a proyectar su vida y a construir su vida, usted haya a lo mejor despreciado el plan financiero de Dios para usted. Entonces, en primera instancia, tenemos las deudas. Las deudas son una de las causas más comunes de la esclavitud financiera y se da justamente, primero, en el abuso del crédito. Nos excedemos. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 22, verso 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo, dice la Biblia, del que presta. Increíble esto. ¿Qué hace el rico? El rico está por encima de todos y se enseñorea. Pero el que toma prestado, si tú hoy me prestas a mí, si yo tomo prestado hoy de ti, ahora entonces yo soy siervo, yo soy esclavo tuyo. Y lo seré hasta el día en que yo tome la decisión de salir de este vicio terrible de estar pidiendo prestado. Es importante que definamos qué es una deuda. Para que exista realmente, según la Biblia, deben cumplirse ciertas circunstancias. Primero, una deuda se refiere a dinero, objetos, servicios, ¿sí?, que se deban a otras personas cuyos pagos están vencidos. Luego, no se engañe. Muchas veces creemos que tenemos las deudas controladas. Muchas veces creemos que tenemos las deudas bien manejadas. Mire lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, verso 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, mire lo que dice la Biblia en el versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ojo, ojo, porque usted no puede tomarse esto a la ligera. Usted no puede ir por el mundo creyendo que puede pedir y pedir y pedir crédito y seguir ignorando lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia ahí? Dice que si usted sale fiador de alguien, usted terminará empeñando su palabra. Y no solamente empeñado su palabra, has quedado enlazado a esa persona y has quedado preso por tu propia boca. Pero también lo sostiene la Biblia en el Salmo 37, verso 21.
El impío, ¿qué hace? Pide prestado y no paga. Pero el justo es compasivo y da. Luego, si usted hoy tiene dinero, objetos o servicios que le deba a alguien y ya esos pagos están vencidos, usted tiene una deuda, según la Biblia. También vemos en el tema de las deudas que usted y yo podemos estar experimentando ansiedad producida por responsabilidades financieras que no hemos resuelto. Situaciones que vienen y tocan a la puerta de nuestra mente todos los días y nos recuerdan que por allá tenemos una cuentica pendiente. La Biblia, con respecto a esto, de esa aflicción emocional que usted y yo podemos estar viviendo, nos dice en Proverbios capítulo 11, verso 15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Dice la Biblia, usted será afligido, mas el que aborreciere las fianzas, dice la Biblia, vivirá seguro. Si usted no es una persona que vive dando su nombre y su crédito, y más bien usted toma la decisión de ser libre financieramente, lo primero es definiendo qué es lo que usted debe, cuáles son sus deudas, y segundo, cuáles son las situaciones financieras que usted no ha resuelto. Si usted toma la decisión de eso, tenga la plena seguridad que la aflicción que usted hoy experimenta, que no es más que la aflicción no del esclavo, sino del que está preso, porque por sus acciones usted está preso. Esclavo es aquel al que vinieron y lo obligaron a ser esclavo y le violentaron sus derechos. Pero si usted lo que hizo fue excederse, reconozca que usted hoy está preso por su propia actitud y por su propio autodominio y autocontrol. ¿Qué más también es una deuda? Por ejemplo, las deudas se originan por pedir prestado más allá de la capacidad normal para devolver el dinero. Si usted y yo no tenemos autodisciplina, y ojo porque la autodisciplina se da en dos aspectos fundamentales. La primera, yo debo desarrollar autodisciplina para ahorrar y luego poder adquirir el objeto que quiero. ¿De acuerdo? Y ojo porque esto es bien importante, esto no lo tome a la ligera. Veamos en el caso de la Biblia que nos dice. Mira lo que le estoy diciendo, preste mucha atención. Las deudas se dan porque usted pide prestado en exceso, es decir, más allá de la capacidad que usted tiene para devolver el dinero. Pero usted se endeuda porque usted desea tener. Usted se endeuda porque usted desea obtener algo. La Biblia, a usted y a mí, nos dice que debemos desarrollar autodisciplina, autocontrol. Y ese autocontrol se da en dos aspectos. El primer aspecto, ahorre. Ahorre para luego poder comprar lo que quiere. Entonces la Biblia nos explica este punto en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué hace la hormiga? Se prepara para cuidar su vida, porque sabe que de ese cuidado, de esa preparación, depende todo de ahí en adelante. Luego, ¿qué nos dice la Biblia? Desarrolla autodisciplina y aprenda a ahorrar para luego comprar. Y lo segundo es, en el tema de la autodisciplina, aprenda a negarse el deseo de tener más y más. Ojo con esto. Niéguese, niegue el deseo, negarse la oportunidad de adquirir algo. Pregunte, páselo por el filtro de su corazón. ¿Lo necesito? ¿Esto es importante? ¿Esto es útil para mí? ¿Es lo que yo en este momento estoy necesitando? Son preguntas que usted tiene que hacerse. ¿Y qué nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículos 26 al 27? No seas de aquellos
que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Luego, si usted sabe que en este momento el palo no está para cucharas, como decimos en mi país, si usted sabe que en este momento la condición de ingresos, el flujo de caja, el flujo de dinero, no es el adecuado para usted adquirir un producto, servicio o bien, niégueselo, dice la Biblia. No sea entonces que vengan y le quiten a usted hasta la cama en la que se acuesta. Usted y yo entonces debemos hacer la diferencia entre una deuda y una obligación. La obligación es el dinero, es el objeto o es el servicio que se presta para luego ser reembolsado. En la Biblia hay un claro ejemplo de esto. En el libro de Filemón, que solo tiene un capítulo, en el versículo 18 y 19 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, estoy asumiendo una obligación de deuda para luego ser pagada. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Luego, si el uso del dinero que una persona desea hacer le produce inquietud, le produce una alarma permanente y usted se le prende ese bombillo y ese bombillo le está señalando que te estás saliendo de la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer usted? Reconozca a Dios como el soberano de su vida. Reconozca el respaldo de Dios, pero sobre todo reconozca su necesidad de Dios en todos los aspectos de tu vida. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que su confianza en el tema de las finanzas no esté puesta en usted, sino en Dios. Él a mí me ha dado la capacidad para disfrutar de absolutamente todo, pero yo no lo estoy disfrutando sencillamente porque tomé la decisión de ser preso o dejarme esclavizar. Entonces, aparte de las deudas, existen dos actitudes que seguramente constituyen las principales causas de la esclavitud financiera. Y vamos a estudiarlas a continuación. Aquí en el gráfico están, usted las puede ver. La primera es la codicia y la segunda es la avaricia. Entonces, recapitulemos. Primero, deudas. Estamos abusando del crédito. Tenemos situaciones financieras no resueltas. Y tercero, estamos haciendo un manejo incorrecto del dinero. Esas tres situaciones nos pueden llevar a producir deudas. Ahora vamos a estudiar el tema de la codicia. Esta actitud la podemos definir como el deseo desmedido, incontrolable de aquello que otra persona posee. Cuando usted se sienta y mira y en su corazón hay deseo por lo que otra persona tiene, eso se llama codicia. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 verso 2: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen guerra, no tienen porque no piden. Cuando yo codicio, estoy pecando. Y esta es una intención de mi corazón. Cuando yo consiento la codicia en mi corazón durante mucho tiempo, esto me puede llevar a mí a extremos gravísimos. Yo puedo terminar asesinando, dice la Biblia, puedo terminar robando, puedo terminar enceguecido y puedo volverme una persona temeraria. Por eso es muy importante que usted y yo descubramos la verdad de nuestro corazón delante de Dios. Yo le invito para que leamos un momentico Proverbios capítulo 1. Vamos a leer varios versículos de este pasaje. Dice la Biblia: tal vez te digan, versículo 11, tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Tremendo, ¿no?
Tremendo a lo que lo puede conducir a uno la codicia. Versículo 13. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Engañados, porque somos tramposos. Versículo 18. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla, porque actúan en codicia. Y el versículo 19 dice, acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo, dice la Biblia, la vida. Esta tendencia a la codicia en mi corazón siempre la va a estimular. En bibliatogo.com usted va a aprender cuáles son los 3 enemigos del creyente: el mundo, la carne y el diablo. ¿Y sabe quién estimula la codicia en su vida? El diablo. Él despierta siempre el apetito nuestro, engañándonos, para que siempre estemos buscando una satisfacción. Y esta satisfacción es temporal. Y esta satisfacción está fuera y apartada de Dios, está separada de Dios. Así fue como fue engañado Eva, así fue como fue engañado Adán. Es justamente cuando usted y yo dejamos que nuestros sentidos sean sometidos, cuando Él doblega nuestra voluntad, cuando él juega con nuestros sentimientos y nuestra necesidad, ¿sabe qué hace? Termina extraviándonos de la confianza que usted y yo debemos poner en Dios. Si su confianza no está puesta en Dios, fácilmente usted va a caer. Fácilmente usted va a perder el examen. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia. ¿Cómo actúa el diablo? Con astucia. ¿Y qué hace el diablo? Engaña. Pero me temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, ya vemos que el mismo Señor Jesús fue tentado, pero el diablo no pudo hacer absolutamente nada, porque a Jesús no le podían ofrecer algo que él ya tenía. ¿Para qué le ofrecieron los reinos si él ya era dueño del universo? ¿Para qué le ofrecieron gloria y reconocimiento si él ya gozaba de la honra de los ángeles? ¿Para qué le ofrecieron a él pan a través de una piedra si su verdadero alimento era el alimento espiritual que tomaba de Dios todos los días? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no hemos rendido nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y ya eso lo vamos a explicar a la luz del ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted y yo no rendimos cada área de nuestra vida a Dios, perdemos el examen. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda entender el plan de Dios. Y fíjese que ese plan que Dios tiene ha funcionado en muchos hombres. La Biblia nos relata extensamente hombres que han sido probados en esas actitudes peligrosas. El mismo apóstol Pablo nos enseña acerca de cómo él luchó contra la codicia. Si usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 7, versos 7 y 8, ¿qué aprendemos? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo me di cuenta que yo era pecador cuando vine al conocimiento de Dios. Yo antes, cuando estaba en el mundo, pensaba que estaba súper bien, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, dice la Biblia, tomando ocasión por el mandamiento, ahora que yo he conocido el mandamiento, ahora que soy cristiano, ahora que yo vivo delante de Dios, ¿sabe qué hace el enemigo, el diablo? Viene y se incrusta en nosotros a través de nuestros sentimientos. ¿Y sabe qué hace? Produjo en mí, dice la Biblia, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora bien, hijos de Dios, usted y yo tenemos que aprender a reconocer cómo actúa la codicia. Yo le invito
para que usted, luego de ver este seminario, se tome el tiempo de leer toda la historia de Primera de Reyes capítulo 21 y dése cuenta los peligros que la codicia puede traer a nuestra vida. La codicia del rey Acab, cuando tenía un corazón débil, una voluntad débil, y su mujer, su esposa, Jezabel, lo llevó a la perdición. Y no solamente a él, sino a su familia, a su descendencia. ¿Qué hacen los padres muchas veces? Los padres piensan en qué le voy a dejar yo a mis hijos. ¿Cuál va a ser la herencia que le voy a dejar yo a mis hijos? ¿Y de qué me sirve a mí dejarle herencia a mis hijos si no les enseñé esto que hoy estamos aprendiendo aquí? No les enseñé a ellos a tener sentimientos, emociones y voluntad doblegadas delante de Dios. Fácilmente vendrá el enemigo, se interpondrá entre los planes de Dios, los propósitos de Dios y el deseo del corazón de ellos y les hará caer en esclavitud y en ser presos de sus propias necesidades. Entonces, ¿cómo actúa la codicia? La pregunta es, ¿cómo actúa la codicia? Bueno, la codicia actúa primero a través de la ambición. Y la ambición no es otra cosa que la motivación de quererme enriquecer rápido. Ojo con esto es sumamente peligroso. Cuando usted y yo no hemos aprendido a doblegar nuestro corazón delante de Dios y creemos que las cosas vendrán a nuestra vida sin esfuerzo, usted y yo somos fácil presa de la ambición. ¿De acuerdo? ¿Por qué más? ¿Cómo actúa también la codicia? La preocupación por inversiones. Aquí lo que buscamos es, muchas veces, quiero construir bien la idea, experimentamos ese desasosiego, esa falta de paz por atesorar y por ahorrar más y más por temor al futuro. Y esa ansiedad, esa preocupación por inversiones es causada básicamente por desconfianza, lo cual siempre terminará convirtiendo la abundancia en un fin. Trabajo, ¿sí? Por ese fin, en el objeto del trabajo, y no pensamos en la abundancia como un resultado, lo cual es contrario siempre al reposo que trae cuando usted y yo confiamos totalmente en Dios. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, hijos de Dios? A lo mejor nos preocupamos por nuestro pasado, a lo mejor nos preocupamos por las situaciones que suceden en el mundo, a lo mejor nos preocupamos por la situación de nuestros familiares y vivimos preocupados por las malas noticias que salen en la prensa, en la radio, en la televisión. Y todo eso entonces lo único que hace es reducir nuestra confianza en Dios. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer? La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, cuando usted experimenta esa preocupación por las inversiones, ese afán, esa ansiedad, acuérdese lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, hay personas que tienen unos ahorros y empiezan a pensar en el futuro y se angustian. Y a lo mejor hacen inversiones. Y a lo mejor esas inversiones les salgan bien y sean productivas y ganen más dinero. Pero no tuvieron algo, confianza en Dios. Y la confianza en Dios, ¿sí?, trae en nosotros paz y reposo.
La confianza que usted y yo ponemos en Dios no avergüenza. Tercero, en el tema de la codicia, usted y yo podemos estar hoy siendo irresponsables y vivimos necesidades familiares insatisfechas. ¿Por qué sucede esto? Cuando las ganancias se destinan a cualquier otra cosa, permitiendo que lleguen las deudas o esas inversiones irresponsables, mientras las necesidades básicas de los miembros de mi familia no se cubren, entonces usted y yo estamos actuando en codicia. Un ejemplo de esto claro son los gobernantes. Cuando un gobernante es puesto en un sitio público, elegido por el pueblo, y actúa de forma irresponsable, actúa de manera codiciosa, aprende es a vivir para provecho propio suyo, mientras que la gente, el pueblo, se hunde todavía más en la miseria. Entonces, mis queridos hermanos, deje de preocuparse por el baño, deje de preocuparse por el portón o por las puertas o por cambiar o mejorar o echar terraza. No. Las necesidades básicas de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, están siendo cubiertas sí o no. Por ahí hay que empezar. Porque si no, usted y yo estamos actuando en codicia. ¿Sabe qué es lo increíble? Que en nuestra cultura ahorramos un año para ir 5 días de vacaciones. Y pasados los 5 días de vacaciones, pasamos un año ahorrando para las siguientes vacaciones, pero acordándonos que en las vacaciones pasadas gastamos muchísimo y que no hay plata. Entonces, la pregunta es, ¿usted y yo somos sabios? ¿Usted y yo hemos entendido que hemos sido facultados por Dios para vivir bien? ¿Usted y yo hemos entendido que hemos sido privilegiados por Dios para ser prósperos? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no pensemos que sabemos más que Dios. Cuando hay inconsecuencia en la administración de la economía en la familia, es sencillamente porque usted y yo hemos decidido actuar por impulsos, por motivados deseos que finalmente son nocivos y que siempre van a traer consecuencias dolorosas para los miembros de la familia, conflictos familiares, falta de paz, se vuelve un hogar invivible, una casa invivible. Hay personas que se demoran 10 años para construir su casa y cuando ya echan el último tarro de pintura, el hogar se acabó. ¿Por qué? Porque durante 10 años lo único que hicimos fue humillarnos y decirnos el uno al otro es que yo soy el que pongo todo. ¿Y ese es el sentido? ¿Ese es el propósito? ¿Construir casas para destruir hogares? Entonces la sanidad nuestra comienza en el corazón, en el alma. Otra demostración de codicia, ¿cuál es? El exceso de trabajo. Hoy en día las personas estamos padeciendo un nuevo tipo de neurosis. Y ustedes lo conocen, se llama estrés. Y el estrés no es más que un agotamiento mental, emocional, físico. Porque diariamente estamos enfrentando ritmos que exceden nuestra capacidad, exceden la capacidad de la persona. Ahora bien, quienes cambian las prioridades en su vida y convierten el trabajo en un medio para enriquecerse, terminarán sufriendo, terminarán siempre padeciendo el estrés, terminarán siempre agotados, cansados, llenos de negativismo, llenos de dolor, hasta solos podrán terminarán educando hijos a distancia y consignando plata en un banco para que los niños coman. La Biblia nos enseña en Salmo 127:2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De nada sirve entonces que usted se levante muy temprano y se acueste muy tarde, cuando finalmente lo que va a comer es pan de dolor, es pan de tristeza, porque no tiene a los suyos con usted, porque no los está disfrutando, porque usted no está viviendo con ellos las bonitas experiencias de familia.
Entonces, usted y yo tenemos que aprender a obedecer. ¿Sabe qué hizo Dios en el desierto? Se encargó de absolutamente todo. Le dijo al pueblo, casi que disfruten el camino hacia la tierra prometida. Pero el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo era un pueblo codicioso y pidió más. Ya eso lo vamos a estudiar a continuación. Entonces, otra de las posibles causas de codicia o efectos de la codicia es la autoindulgencia. Fíjese que todos hemos vivido esta actitud y se caracteriza normalmente por esos gastos irresponsables que hacemos para tener una satisfacción temporal, pero que son de muy poca utilidad, ¿sí? La autoindulgencia consiste en la falta de tener un plan y un proyecto de vida cristiano. La autoindulgencia consiste también en la falta del dominio propio sobre los deseos, de no saber decir no. La autoindulgencia se refiere a la ansiedad que sentimos por adquirir objetos que a lo mejor son superfluos, ¿sí? Y terminará entonces poniéndonos en aprietos, resquebrajando nuestra situación financiera y nuestra estabilidad financiera. Y siempre va a terminar diluyendo todo ingreso, cualquier pesito que a usted le entre o cualquier ganancia que usted adquiera, se va a diluir por la autoindulgencia. Entonces, queridos hijos de Dios, parte de esto del dominio propio responde a la necesidad de un proyecto de vida cristiano, de que usted construya un proyecto de vida cristiano. La Biblia dice en Proverbios 18:1, según su antojo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Actuamos en emociones, actuamos por sentimientos, actuamos dirigidos por la necesidad, mas no por los objetivos que hemos trazado en comunión con Dios. Y muy bien, llegamos a la tercera causa de esclavitud financiera, la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es la actitud de estar continuamente deseando poseer más de lo que se tiene o querer tener siempre lo mejor. Es un apetito insaciable de tener poder a través del dinero. Y seguramente cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta de que la Biblia a esto lo denomina idolatría. La idolatría. Entonces, vamos a la Biblia, a Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia considera a la avaricia idolatría. La codicia es desear lo que otro tiene. La avaricia es desear más de lo que yo tengo. Entonces, la avaricia se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, acumular riquezas. El hombre siempre ha intentado valerse por sí mismo. Esto aparentemente nos produce a nosotros cierta seguridad, cierta estima. Pero cuando usted y yo alcanzamos la meta que nos hemos propuesto, siempre vamos a querer más y más y más, perdiendo el sentido apropiado del uso del dinero y de la riqueza. Terminamos convirtiéndonos en ¿qué? O mejor, convirtiendo el dinero y la riqueza en medio de satisfacción personal y de exaltación al ego. Y en ese sentido estamos equivocados. Ojo, porque Dios no condena la riqueza. Dios no condena el que usted sea rico. Dios no condena el que usted sea multimillonario. Dios no condena el dinero que usted tiene, sino la motivación, el por qué y el para qué deseamos mucho dinero. Entonces, en este sentido, usted y yo podemos estar pensando acumular dinero, acumular riqueza,
Por varias razones. Voy a nombrarle alguna de ellas. Primera, por el consejo de otras personas. Encontramos personas que dejan que otras personas les fijen las metas, les establezcan los objetivos. Y ahí es donde se involucran en esquemas financieros por el consejo de un amigo conocido. La persona que acepta todo lo que le dicen es descrita en la Biblia como un tonto, ¿sí? Esto no significa que no se deba buscar consejos. Por el contrario, al ser aconsejados por alguien que conoce bien el asunto, usted y yo estamos asegurando el camino. Pero tenga en cuenta algo. Usted no puede volverse esclavo de otras personas o del consejo de otras personas. Otras personas le dicen a usted, no, invertir dinero aquí, que eso es seguro que te va a salir. No, la Biblia nos invita a usted y a mí a tener un plan, a tener un proyecto de vida. Existen también las personas que acumulan riqueza para su propia estima. Este motivo es particularmente desastroso, porque muchos de nosotros alimentamos esa debilidad, ya que exaltamos siempre a los triunfadores del juego del dinero, para quienes seguramente su familia, sus amigos y sus hermanos son elementos de este juego. Entonces, ¿qué pasa? Está la persona que quiere acumular riqueza para sentirse más que otros. Estas personas terminan siendo las mariposas sociales, asisten solamente a eventos importantes, se asocian con personas que consideran cultas o de su nivel, nunca dan a menos que sean reconocidos, exaltados, y nunca comparten, excepto para lograr posicionarse a sí mismo mucho más. La característica de la persona que acumula riqueza para su propia estima es que primero está vacío y todo lo que hace lo hace para alimentar su orgullo, su altivez, que finalmente le traerá humillación, dolor, soledad. Luego, la persona que acumula riqueza por su propia estima, lo que busca generar en otros es envidia y lo obtiene. Pero la envidia conduce al odio y el odio al rechazo y el rechazo finalmente a la enfermedad del alma más crítica que pueda haber, y es la soledad y la depresión. Están también aquellos que acumulan dinero o riqueza por amor al dinero. Es porque tienen su afecto en el dinero, ¿sí? No se van a desprender del dinero, ni siquiera para su propia estima. Sus vidas normalmente se caracterizan porque acaparan y degradan. La vida de estas personas que se apegan al dinero se caracteriza porque hay una inagotable codicia, pero también hay una inagotable amargura. Viven muy bien, pero son infelices a morir. ¿De acuerdo? Ojo entonces con el amor al dinero. Están quienes acumulan riqueza por temor, por miedo. Mucha gente, muchas personas creen que se debe atesorar riquezas para protegerse. No confían, no confían lo suficiente en Dios como para creer, pues, que Él puede proveer todas sus necesidades. Así que se dedican a acumular grandes cantidades de dinero. Al conocimiento de Dios no le invierten absolutamente nada. Y recuerden que el conocimiento lleva a tener confianza en Dios. ¿Y esta persona qué hace? Esta persona al principio se propone tener alguna cantidad de dinero, unos cuantos miles, pero a medida que avanza, a medida que acumula, no hay límites en la cantidad. ¿Por qué? Porque el temor también se acrecienta, el temor también se hace grande. En la sociedad en la que nosotros vivimos, la protección se promueve como lo más importante. Usted y yo somos bombardeados todo el tiempo, todos los días, con ofrecimientos de seguros de vida, de salud, contra invalidez, contra robo, y realmente no nos están alimentando una seguridad, sino un miedo, un temor. También podemos estar experimentando avaricia a través de la acumulación de riqueza causada por buscar una superioridad financiera. Esta actitud
es la que insaciablemente busca poderío económico para sobresalir, para dominar aún a otros. Puede el marido buscar superioridad financiera para dominar a su esposa, para tener controlado a sus hijos, para manipular a sus empleados. Se caracteriza por una desmedida confianza en sí mismo y vuelve a la persona áspera y cruel. Nadie quiere estar con esta persona. Entonces, la superioridad financiera es un arma de dos filos porque usted cree que con el dinero que tiene puede comprarlo absolutamente todo y no es así. También hablamos de querer acumular riqueza por la envidia o por envidia. Y es porque sencillamente tenemos un resentimiento por el éxito o la prosperidad de otro en contraste con mi situación propia. Y esto tiene unos efectos terribles, son destructores, no solamente en otros, sino en la persona que experimenta la envidia. Si yo estoy hoy acumulando riqueza por envidia a otro, estoy totalmente equivocado. Mi fin será la muerte. Mi fin será el ser una persona infeliz, frustrada, fracasada. Muchas personas ante los fracasos de sus negocios y las angustias porque actuaron de forma irresponsable con el dinero, terminan culpando a otros por las dificultades que viven hoy y se resisten incluso contra Dios, se resienten y confían finalmente más en la capacidad para enriquecerse, despojando aún violentamente a otros. Esta clase de avaricia hace que el individuo que experimenta la envidia siempre termine incurriendo en engaño para obtener lo que quiere. Y finalmente llegamos al engaño. El engaño, pues básicamente lo experimenta la persona que miente a otros. Y créame que él miente creyendo que eso lo llevará a obtener riqueza. Entonces, no solamente a quien su propósito es riqueza, miente, sino que aún aquellos que están a su alrededor, sino también a los que no son claros en sus negocios y no son completamente honestos en su manejo del dinero, también esos que están buscando acumular dinero utilizan el engaño como un arma y tienen un convencimiento erróneo, creen que lo que están haciendo están bien. ¿Por qué? Porque estoy engañando, estoy matando, estoy haciéndole daño a otros para supuestamente venir y hacerle bien a los que están conmigo, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Entonces, este tema de acumular riquezas hay que mirarlo con lupa. Hay que mirarlo con lupa, con detenimiento, hay que aprender realmente a detectar en cuál de estas situaciones usted y yo nos encontramos ahora mismo. Y sobre todo, aceptar delante de Dios que podemos estar equivocados. Aceptar delante de Dios que no hemos sido responsables, que nos hemos dejado dirigir por las emociones y por los sentimientos que muchas veces terminan engañándonos. Una cuarta causa de esclavitud financiera la podemos ver en el gráfico, es la de la ociosidad. Anteriormente habíamos mencionado cómo el deseo de acumular dinero puede llevar a una persona a trabajar excesivamente pensando que así va a acrecentar sus ganancias. Pero la avaricia también conoce otro extremo y es el de no trabajar. Y es que yo me puedo asegurar con mis riquezas una vida de placer y ocio que la Biblia nos lo describe claramente en Lucas capítulo 12, versículo 20. Leamos qué dice la Biblia. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, todo lo que trabajaste, todo lo que ganaste, todo lo que hiciste entonces, ¿de quién es? Usted y yo somos ociosos cuando no somos productivos. Y cuando usted y yo no somos productivos, entonces somos esclavos.
y somos esclavos de nuestros pensamientos, somos esclavos de nuestros esquemas, somos esclavos de nuestra condición y de nuestra decisión. Luego, lo realmente importante aquí es que aprendamos a ubicarnos en este mapa conceptual y aprender a reconocer nuestros errores, aprender a aceptar nuestra necesidad de ser libres financieramente, aprender a aceptar delante de Dios que nos hemos equivocado, que usted y yo hemos tomado malas decisiones, que lastimosamente en el camino de buscar dinero terminamos haciéndole daño a quienes más amábamos. Usted y yo nos podemos volver torpes, nos podemos volver licenciosos, improductivos. Entonces, yo le invito a usted para que con esto en mente usted tome decisiones en su vida. Y yo sé que lo que viene a continuación a usted le va a servir muchísimo más para tener una clara comprensión del plan que Dios tiene con su vida. Cuando usted comprende que la libertad es el estado y es la condición de quien no es esclavo, y cuando usted entiende que sus finanzas es la manera como obtiene y administra, es la manera como suple necesidades con los recursos que tiene, y cuando usted en su vida personal aplica el proceso de administración, cuando usted planea, cuando usted organiza, cuando usted ha establecido una dirección y cuando usted ejerce un autocontrol, tenga la plena seguridad que usted saldrá del estado en el que se encuentra hoy en día. Dios tiene un plan financiero para usted y Dios nos lo enseña en su palabra y lo vamos a estudiar en profundidad y lo vamos a analizar y vamos a mirar el plan que Dios ha establecido para nosotros. Y usted va a empezar a construir su proyecto de vida cristiano. Y a través de ese proyecto de vida cristiano, usted va a empezar a tomar decisiones claras y concretas que le lleven a usted, a su familia, a su empresa, a proyectarse hacia un mejor futuro. De nada nos sirve a usted y a mí conocer esto, hacer 1000 seminarios financieros de libertad financiera, si usted y yo no estamos decididos a tomar acción inmediatamente. Este paralelo que yo le estoy mostrando aquí, estoy utilizando palabras que están en la teoría de los hombres, en los diccionarios y libros, para que usted comprenda que esto en nada se diferencia con el plan que Dios ha establecido. Por eso la Biblia dice, mía es la ciencia, mía es la sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, aprendamos cómo obtenemos y cómo gestionamos, cómo suplimos necesidades y cómo estamos planificando, cómo usted y yo estamos organizando, cómo estamos dirigiendo y cómo también estamos autocontrolando. Queridos hijos de Dios, yo les motivo y les exhorto para que continúen participando de los seminarios de bibliatogo.com. He querido publicar este video completo con versículos de la Biblia para que este material quede sustentado y porque yo sé que la continuación, lo que se viene, lo que usted y yo podemos aprender a través de una herramienta tan poderosa como la Biblia y entender qué hacer ante esta realidad. Ya hemos entendido qué es la esclavitud financiera. Ahora vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios y de una clara vivencia de hombres y mujeres en la Biblia, cómo pudieron entonces superar el estado de la esclavitud. Entonces, les motivo para que estén atentos a las publicaciones que hacemos en bibliatogo.com. Les motivo para que inviten a sus familiares, a sus amigos a participar de nuestros seminarios en vivo. Ya estamos alistando un programa muy interesante de seminarios
Parte de estos seminarios usted los podrá acceder de forma gratuita. Otros seminarios usted necesitará tener el acceso, ser miembro activo de bibliatogo.com con un usuario, un password. Y yo sé que esto será de muchísima bendición para sus vidas. Yo soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com y estamos aportando visión y fundamento para todas las personas que estén interesadas en tener una vida de realización y de éxito con Dios. Que el Señor les bendiga rica abundantemente. Los espero en la segunda parte del seminario Cómo alcanzar libertad financiera. Hasta pronto.